las finanzas personales. Aquí hablaremos un poco del sistema financiero, los productos financieros, cómo manejarse, del ahorro, de las inversiones, etcétera, etcétera. La dinámica de esta charla va a ser, yo voy a explicar todo el material y al final yo le daré la oportunidad a todo el que lo desee hacer cualquier pregunta. Es decir, si en el transcurso de esta charla usted le surge alguna duda, alguna inquietud, o sea, por favor tenga la confianza de consultarme cualquier inquietud que tenga. Pero me la hacen al final, luego que termine la presentación. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y usted, doña Magda, cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Una amable bienvenida a todos los presentes de parte de la Escuela de Administración de Empresas. Qué bueno que sigan colaborando con nosotros, a mis estudiantes, qué bueno verlos por acá todos, de todas las escuelas. Y muy agradecida al señor Rafael de León. El señor Rafael de León, aunque ustedes lo vean así, jovencito, es licenciado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, Pucamaima, y además posee un máster en Banca y Asesoría Financiera del Centro de Estudios Financieros de España. Y también tiene vasta experiencia, se desempeña como analista financiero, posee una experiencia muy rica en lo que es la prevención de lavado de activos en el sector bancario de la República Dominicana y en el mercado de inversiones, también como asesor en gestión de riesgo. Como le decía el maestro Rafael, el tema de hoy es muy interesante, porque yo creo que hoy más que nunca se está hablando mucho de que la inflación, de que el dinero no alcanza, cómo vamos a ahorrar, cómo podemos hacer, en qué instrumento financiero debo invertir. Entonces, en el día de hoy vamos a aprender algo con el maestro que tiene muchísima experiencia sobre esto y además muchos estudios que tienen que ver con todo esto. Entonces, nada, agradecerte, Rafael, una vez más, y el escenario es tuyo. Gracias, muy amable de Amanda. Pues como les decía, voy a hacer la presentación y al final, o sea, tomen notas o apuntan la inquietud que tengan, o sea, siéntanse a confianza de realizar cualquier pregunta que quieran y al final me la hacen cuando termine la presentación. Pues nada, voy a iniciar ahora. ¿Le sale a todos ya la presentación? Sí, no se puede ver. Perfecto. Pues nada, esta charla va a ser sobre finanzas personales. Como les decía, mi nombre es Rafael de León Benoit y tengo maestría en banca de asesoría financiera. Ahí les dejo mi correo electrónico personal, por si alguien luego me quiere escribir por alguna consulta que quiera hacerme, como digo, a nivel personal, sobre finanzas, sobre inversiones, cualquier inquietud que tenga del mismo sistema financiero, etcétera. Pueden sentirse en toda confianza de consultarme. Perfecto. Entonces, iniciamos así. Hoy en día existen muchos estafadores que se dedican a engañar y quitarle el dinero a los demás. Eso es como el pan de cada día. Si uno ve en la prensa, todos los días sale que fulano engañó a tal. Muchas veces las personas se llevan del momento, de la necesidad, sobre todo la necesidad, que quieren a veces conseguir dinero rápido y fácil. Un caso que tenemos aquí es el de la familia Rosario. Incluso los organismos del Estado en reiteradas ocasiones se han pronunciado sobre esto y han emitido, o sea, que ese dinero, o sea, eso no existe, que realmente eso es un estafa. Incluso el abogado que inició con esta situación, incluso hoy en día está presentando ha sido enjuiciado. ¿Usted entiende? Entonces, muchas veces la persona se agarran a veces de una esperanza porque alguien le prometió, gastan un dinero y personas que gastaron mucho dinero
eh, porque querían ser parte, que le tocara algo de ese dinero, pero realmente ese dinero no existe. Eso, y una cantidad sumamente, o sea, elevada, y incluso lo mismo, como digo, varias instituciones del gobierno se han pronunciado y le han dicho, señor, que a las personas que no sigan gastando dinero en abogados, pero todos abogados se han aprovechado, a veces la misma ignorancia de las personas, como le digo, la misma necesidad. Y eso ha hecho que personas que necesitan tal vez ese dinero para otras cosas vayan perdidos y sin esperanza de recuperarlo. Te voy a hablar un poco de lo que es el sistema financiero dominicano. Básicamente el sistema financiero dominicano tiene muchas resoluciones, muchas normativas, pero principalmente lo componen estas dos leyes, que es la Ley Monetaria Financiera, la Ley 183-02, y la Ley de Asociaciones Cooperativas, 127-64. Muchas veces las personas se confunden entre que las cooperativas las regula la Superintendencia del Banco, el Banco Central, la misma Junta Monetaria, y a veces presentan cualquier inconveniente con algún tipo con una de estas instituciones, y por ejemplo a veces van a reclamar a la Superintendencia, y no, o sea, el órgano regulador de las cooperativas, como dice, es el IDECO, incluso es el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Entonces, bajo la ley monetaria, tenemos los siguientes tipos de entidades: bancos múltiples, bancos de crédito, corporaciones de crédito, que anteriormente eran financieras, que el organismo regulador ha contribuido a que tengan una mejor regulación y dar un poco más de seguridad a los usuarios, clientes de este tipo de instituciones. También tenemos las asociaciones de ahorros y préstamos, y también lo conforman, también regulados por esta ley, los agentes de cambio. Entre los organismos reguladores, la Ley Monetaria y Financiera, tenemos la Junta Monetaria como órganos máximos, o sea, el órgano superior, luego le sigue el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Lo que es la ley de cooperativa, hay varias tipologías, aquí nada más le menciono algunas. Son cooperativos de ahorro y crédito, cooperativos de salud, agropecuaria, producción de trabajo, vivienda y seguro. Y como lo había comentado, su organismo regulador es el IDECO, Instituto de Desarrollo y Crédito. O sea, no tienen nada que ver ni con la Superintendencia de Banco, ni Banco Central, nada. O sea, solamente estos organismos reguladores se encargan de fiscalizar las instituciones bajo la ley monetaria y financiera. Sí hay una cuestión en la Constitución, hay una contradicción, que incluso hay varios proyectos de modificar las leyes, un número de planteamientos que han surgido con el tiempo, es que la Constitución establece que es la Junta Monetaria el órgano de regular el sistema financiero dominicano. Entonces hay una cuestionante, o sea, si es la Junta Monetaria el órgano que está por encima de todo, ¿por qué esta no regula también el sector cooperativismo? O sea, ahí entran una serie de intereses y cosas que todavía se está tratando de realizar un proyecto. O sea, hay varias vertientes. Hay uno que es de fortalecer un poco más la regulación en cuanto a las cooperativas, otra es pasar, o sea, de ellos, de fortalecer la ley de ellos, las cooperativas, y otra es pasar a la ley monetaria financiera. Pero eso tiene varios años y todavía no se ha definido una ley que regula, vamos a decir, el sistema en una unidad. Aquí le voy a hablar un poco de lo que son las cronologías desde el año 2000 hasta el 2022, cómo han disminuido la cantidad de instituciones. Sabemos que en el año 2000, es antes de la ley monetaria financiera, o sea, esta ley se promulgó en el 2002, eran 150 instituciones financieras bajo esta ley. Para allá, para el 2010, ya se han reducido a 80. Y ya en la actualidad hay aproximadamente unas 49. ¿Qué sucede? ¿Por qué se ha reducido tanto? Lo que pasa es que cada vez la regulación ha sido más estricta, cada vez se han emitido más resoluciones, se han hecho adecuaciones en base a normativas internacionales. Hay un sinnúmero también de órganos internacionales que también colaboran en nuestro sistema financiero. Tenemos el mismo FMI, que también hace sus observaciones. Está el Grupo de Acción Financiera, que tiene que ver con lo
que es la parte de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez las legislaciones han sido más robustas, más exigentes. Entonces, eso tiene también costos, o sea, a nivel económico, a nivel de personal técnico competente, o sea, en determinadas áreas, que tiene que tener ciertas capacitaciones, la estructura, la plataforma que debe tener, incluso la misma ley exige, mire, o sea, una institución financiera, bajo la ley monetaria financiera, tiene que cumplir estos requisitos para poder constituirse o para poder operar. Y eso ha contribuido, y las mismas resoluciones que se han integrado en pasar del tiempo, esto ha ido a robustecer más, porque la idea es dar más seguridad y tener un sistema financiero que cada vez más estable. Incluso hoy vi la prensa que se estaba hablando ya de la aplicación de Basilea 3. Eso también tiene que ver con la regulación del sistema financiero, que se tiene pensado hacerlo ya a partir del 2027. O sea, a raíz de esto viene otra regulación más robusta todavía. O sea, eso es bueno que lo tomen en consideración. Haciendo ya una comparación con las cooperativas, las preguntas, si alguien me hace una pregunta, al final les apúntenla. Si tiene alguna inquietud, alguna duda, apúntela y al final yo le doy la participación. No se preocupe. Sí, Rafael. Sí. Rafael, al final hay el director de modulares, Ajá. el profesor Víctor Mateo, nos sirve como moderador. Él clasifica y filtra las preguntas y ya te la estará haciendo. O sea que los jóvenes por el chat deben ir haciendo sus preguntas en la medida que les surjan, y al final, en tu sección de preguntas y respuestas, pues el profesor Víctor Mateo, que creo que tiene la mano levantada por algo. Dime, Víctor. Sí, Magda, lo que quería comentarle al licenciado es que el PowerPoint no está proyectándose en modo de presentación. Puede ser que él lo vea en modo de presentación y quizás los usuarios no lo vemos por la forma en que se está compartiendo. No sé si al compartir él tomó la opción de una ventana buscando el PowerPoint o si compartió toda su pantalla. ¿Podríamos verificar un segundito? Sí, bueno, o sea, como yo pregunté al inicio que si todos saben y aparentemente todos no hubo objeción, pero déjeme entrarle, sacarla de nuevo y proyectar nuevamente. Sí, lo recomendable es abrir el PowerPoint, dejarlo en presentación. Al compartir, utilice la opción de una sola ventana, busque el PowerPoint y ahí estará en presentación para todos. Sí, pantalla completa. Y ahora, ¿le sale ahora? Excelente. Perfecto. Adelante. Disculpe. Okay, no hay problema. Ok, como le decía, hablo ahora de lo que es la cronología de las cooperativas. Les estaba explicando lo que eran algunos entes de entidad financiera autorizadas por la Superintendencia de Bancos. Entonces, en cuanto a las cooperativas, aproximadamente para el año 2000 había unas 328, para el año 2010 había unas 567, y actualmente hay aproximadamente unas 1.694. Si ustedes se fijan, aquí se está aplicando algo a la inversa con lo que sucede con las autorizadas para la Superintendencia de Bancos. Estas han ido reduciendo en el tiempo y estas, todo lo contrario, han ido aumentando. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué existen tantas cooperativas? O sea, hay una cuestión ahí también que con las cooperativas tienen unas exenciones a nivel tributaria, a nivel de regulación, o sea, la regulación es menos robusta, etcétera, etcétera. No se le exige tanto como, a nivel, vamos a decir, de sistema, de estructura organizacional, como pasa con las reguladas por la Superintendencia de Bancos. Sí, se han planteado con el tiempo una serie de cuestionantes, porque
la ley de cooperativas, la ley 127-64, establece en su artículo 1 que las cooperativas deben ser constituidas, no deben ser constituidas con fines de lucro, deben ser una especie como de ONG. Sin embargo, hay datos de estados financieros de cooperativas, incluso sus activos y sus beneficios superan a muchas o algunas de entidades reguladas por la superintendencia del banco. Entonces hay una contradicción también con la ley de cooperativas, porque dice, oye, ¿cómo es posible si estas instituciones son constituidas como una ONG, o sea, según la ley, ¿entiendes? Y tengan esa gran cantidad de activos? También hay a veces hay una situación de discrepancia, que se entiende que ya no son ONG, incluso en otros países, incluso de mismo Latinoamérica, Europa, etcétera, las cooperativas realmente no son una ONG, o sea, son como una institución financiera normal, o sea, que captan recursos y prestan a otros, o sea, realizan una actividad comercial en ese sentido. O sea, y eso también le han hecho la observación que deben como replantear ese cuestionamiento. Sí es posible que existan varios tipos de cooperativas que realmente sí se constituyan como ONG, pero hay otras que no. Incluso, como les digo, hay datos sobre eso, que sus beneficios económicos superan a instituciones financieras reguladas por el Banco Central de la Superintendencia del Banco. Dentro de las cosas que incluye la ley monetaria financiera son que establece una serie de fondos preventivos. Específicamente son tres: el encaje legal, el fondo de contingencia y el fondo de consolidación bancaria. El fondo de consolidación bancaria está establecido en la ley de riesgo sistémico, la ley 92-04. Pero sí, estos fondos lo deben tener contemplados para todas las instituciones que están regidas por la ley monetaria financiera. Ya el encaje legal y el fondo de contingencia están contemplados en esta ley. Estos fondos son administrados por el Banco Central. No obstante, las cooperativas sí cuentan de manera interna con un fondo de reserva general. Sin embargo, hay una pequeña diferencia con el que establece ya la institución regulada por la ley monetaria financiera, que son administrados de manera interna por cada cooperativa. Incluso se ha hablado que algunas no lo tienen constituido, otras que sí. Hay un sinnúmero de situaciones con eso de este fondo de reserva general, porque se maneja de manera interna. Incluso muchas veces quiebra una cooperativa y a veces no hay disposición para devolverle a los ahorrantes, como ellos le llaman, sus socios. A los socios que de una cooperativa a veces no se lo devuelven o le devuelven una parte, o sea, el dinero que ellos tienen ahorrado. Entonces, una de las grandes observaciones que han surgido a raíz de estas debilidades que ha presentado la ley de cooperativas, como le digo, es una ley un poco vieja, una ley que data de 1964. El mismo Fondo Monetario Internacional, desde hace varios años, se ha promulgado de que este sector debe ser regulado de una manera más estricta, conforme a las operaciones que realizan. O sea, porque estamos hablando de una ley de 1964 y ya los tiempos han cambiado, hay nuevos sistemas, o sea, por la misma parte del lavado de dinero, que tienen que tener ciertos controles, etcétera, etcétera. Pero el Fondo Monetario tiene ya cierto tiempo haciendo recomendaciones y observaciones a nuestro gobierno, al Estado, de que tiene que poner una mayor atención en este sector y que presente una mayor estructura a nivel legislativo y a nivel de regulación. O sea, a nivel de regulación que le garantiza al ahorrante, de la parte también de prevención de lavado de activos y eso. La quiebra de entidades financieras. En la historia de nuestro país han quebrado varias instituciones. Unos casos más sonados fue el caso de Baninter, que eso sucedió en el año 2003. Tenemos el Banco Peravia y recientemente el Banco América, que puso sus activos, lo compró el Banco de Reservas.
Las quiebras de instituciones financieras, eso no es bueno para ningún país. O sea, incluso cuando se produce ya un riesgo sistémico, que una institución grande quiebra y eso afecta a otros y ocasiona lo que se llama un efecto en cadena, eso trae inestabilidad en el sistema financiero y claro que se conoce como pánico monetario. Entonces, esta situación puede traer una gran crisis a una nación, algo similar, nosotros lo vivimos en ese periodo, a partir de 2003, aquí, que se metieron los organismos reguladores, o sea, eso fue una situación bien complicada, eso de Baninte. Y la idea es que tener regulaciones que eviten que este tipo de situaciones sigan pasando. O sea, esa es la idea. Y por eso ahora viene, como digo, la parte de Basilea 3, que se ya está trabajando para que las instituciones cada vez más sean más rigurosas y que haya una mayor seguridad en cuanto al manejo de las instituciones. Vamos a hablar un poco de lo que son las entidades financieras. A la hora de elegir una institución financiera, ¿qué tomamos en cuenta elegir una institución financiera para solicitar un producto o servicio financiero? Tenemos la seguridad, rentabilidad, servicio al cliente, cantidad de sucursales, facilidades tecnológicas, diversidad de productos y servicios, tasas asequibles, productos crediticios, ofertas y descuentos con otros negocios. O sea, personalmente, para mí, lo que yo tomo en consideración es la seguridad. O sea, ante todo, hay personas que tal vez dicen, no, bueno, yo prefiero que me den rentabilidad, a mí lo que me interesa son un producto pasivo, certificados financieros, que me den una mayor rentabilidad, pero muchas veces hay un principio de finanzas que establece que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Muchas veces depositamos nuestro dinero en una entidad financiera no regulada por la superintendencia de banco bajo la ley monetaria financiera, esa institución quiebra, entonces perdemos nuestro dinero. O sea, a veces por querer ganarnos, a veces ofrecen intereses muy por encima. Incluso ahora tenemos un caso muy sonado del famoso Mantequilla. Ese señor estaba dando en un periodo de un mes hasta un 100% de rentabilidad. Cuando tenemos certificados financieros que hoy en día en el mercado rondan un 5 y un 6% más, es posible conseguir más. O sea, eso va a depender del monto y el plazo. Pero en promedio andan un 5, un 6, puede ser un 7, hasta un 8. Tenemos también los bonos del mercado de valores, que es renta fija, que ahí aparecen un 12.5, un 13, etcétera. O sea, para decirle un ejemplo, pero anual. O sea, una tasa de interés anual. O sea, y este señor en un mes estaba dando prácticamente lo mismo que uno invertía en el mes, ya él se lo devolvía en cuanto a rendimiento. O sea, este tipo de negocios deben llamar la atención y decir no. O sea, mira, y por lo menos, como le digo, yo personalmente, en lo que no está regulado, yo no pongo mi dinero. O sea, ok, mira, tú estás regulado por la ley monetaria financiera. O sea, eso le va dando seguridad. O sea, ese es un consejo que le doy a todos. Siempre inviertan en instituciones financieras de mercado que estén reguladas. Por cuestión de que si eso quiebra, y cualquier institución financiera puede quebrar, hoy puede estar bien, mañana no se sabe. Por ejemplo, en el caso de Baninte llegó a ser el banco número 2 del sistema financiero de República Dominicana y quebró. O sea, cualquier institución financiera puede quebrar. Ahora, claro, ahí están los organismos reguladores, están las leyes, que van a buscar la forma de que eso no suceda. Pero uno, como usuario, tiene que cuidarse y cuidar su dinero, porque un dinero que a veces nos costó conseguir, muchas veces nos cuesta conseguir con el sudor de nuestra frente, y que a veces no por ganarse 1, 2, 3 pesos más, lo meten en una institución financiera, creyendo que porque le van a dar un poco más de dinero, mete su dinero, quiebra y después uno no lo recupera. Y ahí viene el problema. O sea, mi consejo es ese, o sea, ante todo, seguridad. Ese es el consejo que yo les doy. Características de entidades eficientes. Operan con el mínimo de requerimientos legislativos, no cuentan con suficientes medios tecnológicos para facilitar el acceso a productos y servicios, personal con poca preparación, presentan caídas constantes de los sistemas, llamadas molestosas para ofrecer productos crediticios, servicio a clientes deficientes, cobro de comisiones injustificadas. Si ustedes se fijan, sobre todo en la parte de la llamada molestosa, o sea, todavía no me ha topado,
pero usted nunca va a ver que un banco, que una institución financiera lo llame para ofrecerle un producto pasivo. Casi siempre son o productos crediticios y ahora hay unos nuevos que están incluyendo seguros. Casi siempre, no, que mire, que una tarjeta, que un préstamo, pero es muy raro que yo lo llame para ofrecer una cuenta de ahorro. O sea, eso a veces nos llama un poco la atención. Y ante esto, aunque ya estaba dentro de la ley de protección de datos, de la ley 172-13, que ya las instituciones financieras no pueden estar llamando a una persona sin tener la autorización de este para consultar su historial crediticio. O sea, a veces, incluso la superintendencia emitió una resolución hace un tiempo, que si una institución financiera llama a una persona y éste le dice, mire, no me llame más, o sea, la institución, incluso hasta si se solicita, le puede solicitar que lo saquen de su base de datos. O sea, no lo puede llamar más. Si eso sucede, también le doy ese consejo, pueden hacer la reclamación ante la superintendencia, ante el usuario. Dice, mire, tal institución me llamó porque es un producto crediticio, porque a veces son llamadas molestosas y lo llaman en un horario inoportuno, un horario laboral, horario de comida. Y usted le dice, mire, no me interesa el producto financiero, y vuelven y le llaman. A mí me ha pasado, que tengo un día me han llamado 2 y 3 veces. Yo le digo, oye, pero ya yo te dije que no me interesa, y vuelven y te llaman. O sea, ante este tipo de situaciones, la superintendencia de banco también tiene una resolución que usted puede notificar este tipo de práctica irregular. Entonces, si ustedes ven que una institución presenta todas o casi todas o muchas de estas características, ságanle corriendo. O sea, busquen otras que usted entienda que le dé un mejor soporte, un mejor servicio al cliente, que le dé mayor seguridad. Esa es la idea. La finalidad de instituciones financieras, es bueno que estemos claros. Sí hay muchas que tienen programas de ayuda y eso, pero muchas veces son por cuestiones de imagen. Ustedes ven. Hay unas que sí, que lo hacen de verdad, pero principalmente es bueno que lo tengan claro, son instituciones comerciales, que lo que buscan es ganar dinero. Y muchas veces dan asesoría financiera y le dan asesoría financiera como para que usted tome el producto financiero de ellos, abra una cuenta de ahorro, o tome un crédito con ellos. O sea, como lo dice ahí, principalmente las instituciones financieras son vendedores de productos y servicios. O sea, muchas veces ellos dan una asesoría, pero porque quieren vender sus productos y servicios. O sea, ahí es que está la gran cuestión. Y dicen, no, porque esta institución financiera está dando un curso, sí, y a veces tienen razón y realmente ayudan, pero es con otro motivo que ellos lo hacen, principalmente. Hablamos un poco también de lo que es un fraude financiero, lo que le comentaba hace rato, que hay instituciones financieras que son constituidas con fines de realizar operaciones en perjuicio de los clientes. Algo sucedió también sobre esto con el Banco Peravia. Ahí hay una financiera Munen, que también le ofreció rentabilidad altísima a los clientes, muy por encima de lo que ofrece el mercado. Y ahí está la gente reclamando que quebró y no le han dado ni un peso a los ahorrantes. Ejemplos de esto, se disuelven y después no quieren devolver dinero a los depositantes, utilizan la identidad de un cliente para tomar préstamos en otras instituciones, adjudican propiedades y bienes de forma irregular, cobran cargos y comisiones no establecidos en contratos o tarifarios. Eso es parte del fraude y esto sucede con mucha frecuencia. Como les decía, ahora mismo lo vimos con caso de Mantequilla, al día de hoy, o sea, cada vez que yo veo la prensa, o sea, por las redes sociales, siempre veo una persona nueva quejándose, pero la pregunta es, claro, y los mismos órganos reguladores se pronunciaron contra eso. El mismo superintendente de banco le dijo, ahora, no se metan en eso, incluso lo estaban comparando con el esquema Ponzi. Mira, eso es el esquema Ponzi. Entonces las personas se entran en esto y después que su dinero, pero las mismas autoridades lo denunciaron, miren, porque ellos no tienen potestad. Y dicen, mira, no nos puedo meter porque cada quien hace lo que tiene con su dinero. O sea, la idea también es que las personas tomen conciencia y, como les decía yo, enfóquense en la seguridad. O sea, cuando uno va a depositar su dinero, el dinero que le ha costado tanto conseguir, o sea, busquen siempre las instituciones seguras, instituciones reguladas,
sobre todo por la ley monetaria financiera. Entre más regulación tiene, más seguridad le da, mayores facilidades, es una institución más segura. También vamos a hablar de lo que son los productos financieros. Tenemos productos activos, tenemos las tarjetas de crédito y los famosos préstamos. Una cosa que yo siempre recomiendo de los productos, que siempre tenemos que verificar las comisiones, que nos están cobrando, que no pueden cobrar, o sea, o incluso la ley monetaria financiera establece que los tarifarios de los diferentes tipos de productos y servicios que ofrecen las entidades financieras son públicos. Ya sea usted puede ir a la sucursal y se lo deben dar, muchas veces incluso hasta lo tienen como en monitores. Usted va a un banco, a veces usted lo ve en los monitores que se lo presentan. Si no, usted se lo puede pedir al personal de servicio al cliente y se lo deben facilitar. Y casi la mayoría, o todas, lo tienen ya incluso en su página web o en internet, más que usted lo puede buscar. Uno de los consejos también que yo le doy es tratar de, por ejemplo, en el tema de las tarjetas de crédito, que aquí a veces muchas personas se dejan dañar el historial crediticio por no saberla utilizar. Es que, o sea, no financiarla. Porque yo digo lo siguiente, cuando usted financia una tarjeta de crédito, por lo regular una persona utiliza todo el límite, por lo regular, cuando la va a financiar. No puede volver a utilizarla hasta que le abonen. O la abona una parte o la salda por completo. Y además de eso, tiene que pagarle un dinero al banco por ese dinero que tomó prestado. O sea, está regalando un dinero a la institución financiera. Entonces, mi recomendación es, si usted tiene este tipo de productos, primero, mi recomendación, tarjeta de crédito, una sola. O sea, a veces yo digo a las personas que tienen hasta 2, 3, 4, 5 tarjetas, pero yo le digo que si es que son coleccionistas de tarjetas de crédito, tengan pendiente que por cada uno de estos productos se paga una comisión anual, que el seguro, que el cambio de plástico, etc. Hay comisiones anuales, o sea, por cada uno de esos productos se pagan unos cargos. Entonces, con uno es suficiente. Claro, hay veces personas que pueden tener dos por emergencia, por una emergencia que les suceda, pero mi recomendación es una sola, porque eso tiene costo, eso no es gratis. Entonces, en cuanto al financiamiento, no lo hagan. O sea, mi recomendación es siempre tratar de salarla por completo el monto y porque usted lo va a volver a tener disponible. O sea, si usted ahora mismo usa una tarjeta, usa el límite, sáldela de una vez cuando la fecha de vencimiento, luego de corte, casi siempre usted tiene 22 días para pagar. Algunos más, algunos menos, dependiendo de las políticas de cada institución financiera. Pero luego que usted utilizó el límite de la tarjeta o una parte, págalo completo porque usted va a volver otra vez a tenerlo disponible ese dinero y puede volver a usarlo. O sea, esa es mi recomendación en ese sentido. Incluso muchas veces es mejor tomar un préstamo y no financiar una tarjeta, porque mayormente ese pago mínimo que se hace, casi todo es de intereses. Lo que cobran el capital es muy mínimo, realmente. En cuanto a los productos pasivos, tenemos cuentas de ahorro y certificados financieros, también se le conoce como depósito a plazo. Los productos, es una realidad, los productos pasivos hoy en día ofrecen muy baja rentabilidad, sin embargo, eso es importante, son productos de menor riesgo. Es decir, usted da un certificado financiero, una cuenta de ahorro, o sea, su dinero en cierta forma está seguro. Porque si una institución, por ejemplo, quiebra, o sea, la superintendencia tiene que devolver ese dinero a la oferta. O sea, eso es la forma más segura de uno, vamos a decir, generar ingresos a través del dinero, a través de inversiones. Comisiones, y las comisiones, como lo decía, debemos conocer cuáles son esas comisiones y comisiones con instituciones financieras por todos los productos financieros. Porque incluso otra cosa que yo digo, tenemos también que estar monitoreando nuestros movimientos de cuenta. Otro consejo que yo le doy. Porque muchas veces, ya sea que se le pasó a una persona de servicio al cliente, que a nivel de sistema, que a veces las instituciones financieras le pueden hacer un cargo por algo que usted no ha utilizado. O usted hizo una transacción y tal vez le están cobrando de más. O sea, siempre es bueno. Por lo menos yo monitoreo mis productos pasivos diarios, hasta 2 y 3 veces al día, por si me están cobrando algo que yo no consumí o alguna comisión de manera injustificada.
Incluso la superintendencia de banco hace un tiempo emitió una nota de prensa que han recuperado como más de 200 millones de pesos en reclamos de usuarios, principalmente por el cobro de comisiones injustificadas. O sea, el mismo organismo regulador está diciendo que hay instituciones financieras que están cometiendo, se está presentando este tipo de situaciones, de instituciones financieras. La idea es que no lo sigan haciendo y que ellos tomen cartas en el asunto y traten de que eso no suceda. Pero yo entiendo que es un sistema bien amplio, muchos clientes, muchas transacciones y pueden cometer ciertos errores en los procesos. Pero eso es bueno que ustedes, como usuarios, como clientes, siempre se preocupen por revisar sus movimientos de cuenta. Y ante cualquier irregularidad, algo que ustedes le llamen la atención o que entiendan que es un cobro injustificado, comuníquelo primeramente a la institución financiera. Si usted entiende que no le dio una respuesta convincente o que entiende que usted tiene la razón y que ellos no se lo quieren hacer, no le quieren, vamos a decir, reversar la operación, usted puede hacer la reclamación introductoria. Vamos a hablar ahora de lo que es el plan de retiro. Ahora mismo tenemos una situación ahí con las administradoras de fondos de pensiones y que se quiere modificar la ley de seguridad social. Realmente es una situación con esto, y es que muchas veces, sobre todo las mismas AFP, están constituyendo un gran capital, han tenido un gran beneficio, y al final el afiliado lo que recibe es una mínima parte. O sea, muchos se han propuesto proyectos. Entonces, sé que están hablando hoy en día en la parte del Congreso de modificar esta ley para que al final el afiliado, cuando ya no pueda trabajar, cuando ya está en edad de retiro, o sea, cuente con los recursos económicos suficientes para poder sostenerse. Porque hoy en día, principalmente, o sea, porque esta ley, esto empezó a funcionar a partir de 2003. O sea, entraría en vigencia lo que ya es el plan de pensiones en sí, a partir de 2033. O sea, muchas veces, o sea, lo que le están haciendo ahora es que le están devolviendo el dinero acumulado, lo que están retirando para esta época, lo que le están solicitando para la AFP. Pero usted dirá, ¿pero qué? Me devuelven el dinero. Vamos a decir una persona que acumuló tal vez 500,000 pesos, pero y ya, me dieron mi dinero, lo gasté y entonces, y muchas veces, o vamos a decirlo así, una persona que ya llega a cierta edad, después de los 60, puede presentar diferentes complicaciones de salud y eso, pagar medicamentos, que los médicos, o sea, los costos, o sea, muchas veces ni siquiera le da. Ese dinero que percibió de la FP, muchas veces en menos de un año lo gasta todo en cosas médicas. Esa es una situación que yo entiendo que el gobierno, que espero que hayan las modificaciones de lugar para fines de que el afiliado realmente reciba una mayor ayuda y que por lo menos le permita cubrir sus necesidades básicas y tener un seguro médico bueno. Este es un ejemplo que yo hice de la calculadora de la CIPEN. O sea, tomé un ejercicio de 360 cotizaciones, una persona de 65 años de edad. Como les digo, una persona que empezó a cotizar en 2003 y será pensionada en el 2033. Y le puse este ejemplo, un monto acumulado de 3 millones, y vamos a poner un salario de 90,000 pesos. Si ustedes ven su pensión, o sea, ganando 90,000 pesos y acumulando 3 millones, su pensión al final va a ser como de 20,000 pesos. O sea, y ahí, como dice aquí esta nota, que la cuota mensual corresponde a un 23%, o sea, de ganar 90,000 pesos, al momento de ese retiro va a pasar nada más a que le quede 20,000 pesos. Y eso es calculado a valor presente. O sea, no es lo mismo 90,000 pesos hoy a 90,000 pesos en el 2033. Ustedes saben que con el tiempo el dinero se devalúa. Las cosas de hace 20 años me costaban conseguirlas, tenían un menos valor que hoy en día. Son las cosas que hoy tal vez me cueste 100 pesos, en 5 o 10 años me puede costar 500,000 pesos. O sea, como digo, estoy calculando el valor de hoy, que la inflación, que esto y que aquello. O sea, es una cosa que yo entiendo que las autoridades competentes deben revisar, aparte del sistema de pensiones. Entonces aquí ya vamos a hablar de lo que es la estabilidad financiera.
la persona que debe buscar pensando hacia el futuro. O sea, siempre uno debe esforzarse en trabajar ahora, tener su dinero ahora, pero pensando siempre en el futuro. O sea, cómo estoy hoy, pero cómo yo me voy el día de mañana. Y qué yo debo de ser para yo conseguir esa tranquilidad financiera, esa seguridad financiera. Yo, bueno, hoy tengo 30 años, pero yo a los 60, contando con el sistema de pensiones como lo ven ahí, bueno, con el sistema de pensiones de hoy en día, yo sé que no voy a poder cubrir mis necesidades básicas. ¿Qué debo hacer yo hoy para cuando ya yo tenga ya la edad de retiro, ya tener esos recursos suficientes para poder cubrir mis necesidades? Empezamos primero estableciendo unos principios de finanzas. Lo primero es que debemos generar ingresos. Eso es fundamental. Invertir, el dinero se debe invertir. ¿Sabes? Un dinero que uno tiene es excelente, debemos invertir. Y mucho ojo con esto. El dinero que se gasta nunca se recupera. Usted gasta un peso, ese peso ya tú no lo vuelves a ver. O sea, usted puede compensar. Dice, bueno, mi gasto son en el mes 10,000 pesos, pero yo gano 20, ok, me queda 10. Pero de ese gasto que usted tuvo, ya usted busca ingresos para cubrir sus gastos. Por el dinero que usted gastó, usted no lo vuelve a recuperar. El tema de la inflación, que un día que está hoy muy de moda, afecta principalmente lo que son los países desarrollados en cuanto hay muchos problemas económicos, principalmente clase media y baja. Y principalmente muchas veces las autoridades competentes no toman esas medidas, que digan, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a regular los productos de la canasta básica, vamos a hacer, porque a veces no se trata tampoco de darle mucho incentivo, porque muchas veces los incentivos de los ciudadanos son insostenibles primero para el gobierno, y muchas veces eso es lo que da esta vez para la comida de un día, 2 días, 3 días. A veces el gobierno le vamos a decir 1,000 pesos en el mes, pero ¿para qué le alcanza a una persona 1,000 pesos? Cuando hace un tiempo el Banco Central promulgó que la canasta básica anda por los 42,000 pesos. O sea, una persona mensualmente, vamos a decir que tiene familia, persona promedio, familia, tiene que buscar alrededor de 40,000 pesos, nada más para cubrir gastos. O sea, para vivir, vamos a decir, cómodo, vivir bien, 42,000 pesos. Entonces, si no cubro ese dinero, ya usted sabe que lo demás lo tengo que financiar, o sea, tengo que gastar más todavía. O sea, ni siquiera lo que percibo me da. Entonces, todavía tengo que buscar más dinero, gastar más gastos. O sea, ahí vienen a veces los problemas financieros, la inestabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con la inflación? Todo es más caro, los salarios nunca rinden. Y que muchas veces los gobiernos, que algo le digo, se enfocan en la parte de los subsidios, pero que más allá de los subsidios, yo entiendo que los gobiernos deben enfocarse en darle empleo, en calidad. Vamos a decir, hablaba del sistema de pensiones, sistema de salud, que la persona, lo que deban gastar, por ejemplo, en salud, que hoy en día es costosísimo, sea muy mínimo, si acaso, o que sea gratis. Mayor oportunidad de empleo, aumentar los salarios, etcétera, etcétera. Porque todo esto al final va a contribuir a tener a la persona una mejor calidad de vida y generar que los ingresos le den para cubrir sus necesidades. Esto es esencial, señor, que esto es parte de esta charla, la educación financiera. O sea, la persona debe enfocarse siempre en aprender más de cómo mejorar a nivel de los gastos, cómo implementar sus ingresos, cómo invertir su dinero. Eso es esencial, la educación financiera. Hay muchos portales, está en internet, estoy yo también, muchos asesores, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que tratar de buscar formas de educarnos más, de aprender más, de cómo aumentar nuestros ingresos o cómo manejarnos mejor ante nuestros gastos y poder cubrir nuestras necesidades básicas. Y como lo digo, es siempre recomendable consultar con un experto financiero. Ayuda a incrementar sus ingresos y reducir. La esencia es siempre cuidar el dinero, porque es algo que nos cuesta y a veces por una mala inversión que lo colocamos en una institución financiera que no estaba regulado, se lo dimos a una persona, no, que mira, que yo te lo voy a invertir en criptomonedas y la persona se desaparece. A veces caemos, como decimos nosotros en el mundo dominicano, en gancho
y después nos estamos lamentando, ay, que ese dinero yo lo tenía para tal cosa y lo di creyendo que iba a conseguir una rentabilidad. No, señor, es una cosa. Cuando vemos rentabilidad muy exorbitante, muy por encima de lo normal, téngale miedo. Y si usted no está muy seguro, consulte un asesor financiero, pero un asesor financiero de verdad, una persona con una preparación técnica, o sea, formada, porque a veces consultamos a una persona creyendo que sabe y no sabe, y después viene el problema. También es importante conocer lo que es el historial crediticio en los movimientos de cuenta. Como decía, siempre debemos estar monitoreando nuestros movimientos de cuenta en productos pasivos. Y en cuanto a nuestros créditos, debemos estarlos revisando. Una de las ventajas, por ejemplo, de TransUnion, usted puede revisarlo, tiene 3 revisiones al año, puede revisar cada 3 veces, porque puede que usted tenga un producto crediticio, lo haya saldado, tenga incluso hasta su carta de saldo y usted todavía sigue apareciendo a los 2 o 3 meses como que usted debe. O sea, usted de una vez podría acercarse al banco ante este tipo de situaciones y poner la reclamación o incluso a la Sociedad de Información Crediticia. También está el portal de ProUsuario. ProUsuario también le da su calificación A, B, C, calificación crediticia. Pero esa es la recomendación que yo hago siempre. Si usted tiene productos activos, incluso si no lo tiene, he escuchado de personas, de instituciones que le han activado tarjetas de crédito sin su consentimiento. He escuchado varios casos y de personas que se me han acercado, mira, me pasó esto. Yo no, mira, ve a la institución por la reclamación y si no, ve, por ejemplo, a ProUsuario. Pero eso pasa a veces de manera constante, ese tipo de situaciones. Es importante también conocer, tener pendiente nuestro historial crediticio y cuidarlo. Para que tengan pendiente, el historial crediticio de por vida. La gente cree, no, porque eso desaparece a los 4 años. Eso es en el reporte que emiten el buró crediticio. Sí, nada más se refleja la información hasta 4 años, porque así lo establece la ley de protección de datos. Pero realmente el historial crediticio de por vida. Por ejemplo, si una institución en el banco A se atrasó, vamos a decir, en el año 2006 y va hoy a buscar un préstamo, puede ser, porque eso va a depender de la política interna de ese banco, o solamente estoy poniendo un escenario. Y no, mire, pero usted cayó en mora en el año 2006, usted tuvo problemas con nosotros, o sea, si vuelve a esa misma institución, o sea, le sigue saliendo que tuvo atraso, o cayó en mora, o sea, mora se le considera cuando tiene más de 90 días en atraso, incluso ahí viene un proceso de pago, etcétera, etcétera. O sea, que muchas veces cuando cae la persona en este tipo de situaciones, se le hace muy difícil recuperar crediticio. O sea, por eso yo digo que debemos de cuidar nuestro crediticio. El que sí se puede mejorar es el score crediticio. Este sí, porque este va a ser en base a un comportamiento, un periodo de tiempo. Este se puede mejorar. O sea, si una persona, vamos a decir, en el 2006, presentó unos atrasos y eso, y luego con el tiempo se fue recuperando, tomó otros productos crediticios, tenía buen historial, siempre pagaba a tiempo, es muy probable que haya recuperado ya al día de hoy su score crediticio. El ahorro. Es importante, o sea, considerar esta parte del ahorro en cuanto que es fundamental para el futuro. Y uno tiene siempre que planificarse y ver de qué manera uno ir ahorrando, qué de mis ingresos, cuánto yo voy a destinar para ahorro, etc. Y siempre tener un fondo de contingencia. Otra cosa, que muchas veces tenemos un fondo, nos pasa una situación, lo utilizamos, entonces nunca lo recuperamos. Si utilizamos, mi recomendación, si lo que usted tiene como un fondo de contingencia, cualquier situación, mira que usted tiene un vehículo y que se le dañó el motor, o que usted tuvo un hijo y que Dios no quiera y que cayó en una hospitalización y se le fue un buen dinero y se ve en la obligación de utilizar su fondo de emergencia, tiene que tratar luego, con el tiempo, tratar de reponerlo. O sea, no es porque pueda ser que haga otra situación que usted necesite una cantidad de dinero considerable y si usted no lo tiene, pues ahí tendría ya que financiarse, darle un dinero a la institución financiera, etc. Y muchas veces necesitamos dinero para allá. Hay situaciones que son de manera momentánea, o sea, que se presentan de manera rápida, o sea, en el instante. Pues a veces no, es ir al banco, pasar por un proceso de evaluación, o sea,
y muchas veces necesitamos el dinero para allá. O sea, es una cosa que deben tomar en cuenta. Hay una relación entre los ingresos y los gastos, y este es el tema que siempre sale, o que la persona siempre pregunta. ¿Qué por ciento de mi ingreso debo destinar para ahorro? ¿Y cómo ahorro si el dinero no me alcanza? O sea, estas son principalmente las preguntas que más se hacen las personas. Muchos financieros, incluso muchos portales, dicen que se debe ahorrar en un 15% de lo que uno devenga, o sea, en los salarios. Pero la pregunta es esta, pero no es lo mismo una persona que gana, por ejemplo, 100,000 pesos, un 15%, que gana 20,000. Es mucha la diferencia. Entonces, yo digo que eso va a depender y que principalmente se enfoque en conseguir diferentes fuentes de ingresos, no solamente tener una. Porque el día de hoy podemos estar trabajando o dependemos tal vez de una sola fuente de ingresos, vamos a decir, de un trabajo, pero porque Dios no quiera que la empresa cierre o porque hay una reestructuración y lo despidan. Bueno, muchas de estas cosas lo vimos con la pandemia, la empresa que quebrar y despidieron mucho personal. ¿Qué usted va a hacer? O sea, lo importante es tratar de buscar diferentes fuentes de ingresos. Como le digo, o sea, que le permitan cubrir esos gastos o sus necesidades básicas. Y en cuanto a esto del por ciento, o sea, es lo que le digo, o sea, usted tiene que sentarse, en mi recomendación, la idea es que usted ahorre lo más que usted puede. O sea, esa es mi recomendación. Y hay veces que usted no va a poder ahorrar porque se le presentó una situación que usted no va a poder destinar ni un peso para su ahorro. O sea, sino que lo importante es que ahorre y que vaya teniendo sus fondos de emergencia y sobre todo que una parte de ese dinero lo invierta. Y lo otro es que debe tratar de tener varias fuentes de ingresos. Eso es elemental. Porque si usted, por cosa de la vida, tiene que dejar uno, o ya no puede, o no va a percibir ingresos de esa fuente, bueno, pero tengo esto, tengo esta otra. Que en lo que usted consigue otra, que le dé un poco más, pero usted puede vivir de las otras que tenga. Eso es lo que yo recomiendo. Y que utilizar el dinero para invertir. Que el dinero le genere más dinero. Aquí entramos en esta parte, ya lo que es la inversión del dinero, que hoy en día existen diferentes mercados, o sea, varios mercados financieros, y que todo dependerá, como le decía en un principio, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Por qué es importante la inversión del dinero? Me permite generar ingresos adicionales, crear un plan de retiro y también me sirve para crear un fondo de contingencia. Entre los mercados que podemos invertir nuestro dinero tenemos el mercado de valores, renta fija y renta variable. Por ejemplo, en renta fija, hablamos de bonos, obligaciones de deuda, que es lo que un ejemplo al principio. Renta variable, podemos hablar de lo que son las acciones, compra y venta de acciones, por ejemplo, de empresas como Amazon, Netflix, Facebook, etc. Tenemos también el mercado Forex, que es el mercado de divisas, commodity de materia prima, y tenemos también el de criptomonedas, aunque este no tenga una regulación como los anteriores. Incluso sí algunos países ya lo están regulando, por ejemplo, ya El Salvador lo reguló, este tipo de mercado. Hay otros que están en proceso, otros que ya lo que están regulando son plataformas que permiten adquirir criptomonedas. Pero como les digo, o sea, mi recomendación cuando ustedes van a invertir el dinero es buscar siempre regulación, que tratar de buscar esos mercados que le garanticen su dinero, que en caso de que quebró la institución financiera, vamos a decir, o donde usted tiene su dinero, se lo devuelvan. Porque muchas veces las personas se invierten a través de brokers, que son los intermediarios, se adquieren diversos instrumentos financieros, y a veces esos brokers no están regulados. Usted le deposita el dinero y el broker simplemente se desaparece. ¿Y qué pasa? Perdió su dinero. Y hay un sinnúmero de cosas también que tienen que ver con el riesgo, o sea, pero sobre todo en los mercados, o sea, deben sobre todo educarse, o sea, conocer el mercado, el cómo invertir el dinero, no digo asesores. Si no saben, asesores, una gente que sepa. Por ejemplo, aquí, como le digo, aquí tenemos principalmente las rentas fijas, aquí hay varios puestos de bolsa. Incluso están regulados bajo la ley de mercado de valores, y tenemos la superintendencia del mercado de valores, que cualquier cosa lo tenemos a ellos como órgano regulador y que nos garantizan nuestro dinero. Entonces, o
sea, esa es la esencia de a la hora de invertir nuestro dinero, de buscar siempre seguridad, por lo menos lo que yo recomiendo. A veces nos enfocamos en una mayor rentabilidad, pero lo que podemos provocar es perder el dinero. Y otra cosa que toda inversión tiene su riesgo, de manera que existen mercados más volátiles que otros. Principalmente los más volátiles son criptomonedas, como commodities y los forex. El de menor riesgo, por lo regular, es el mercado de valores, principalmente las rentas fijas. La renta variable también, pero muchas veces pasa que si la empresa, cuando yo adquirí esas acciones, quiebra, puedo perder el dinero. O sea, puedo. Muchas veces yo lo devuelvo, pero existe esa posibilidad. Pero de todos, el más seguro es el de renta fija. Claro, se consigue una menor rentabilidad, pero muchas veces una rentabilidad, vamos a decirlo así, aceptable y un mercado que presenta un menor riesgo. Entonces, si tienen algunas preguntas, dudas, este es el momento. Excelente presentación, la de el licenciado Rafael. Y tengo yo la primera pregunta. Sí, adelante. ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir o cómo hacemos cuando tenemos tarjetas de crédito? Vamos a una institución bancaria, la devolvemos, decimos, no, yo no la quiero. Pero resulta ser que al año tú te das cuenta de que la institución la tiene activa, o sea, no te la dieron de baja. Exacto. ¿Qué riesgo corre uno ahí? Y además, ¿qué puede uno hacer con eso? Sí, por ejemplo, si la presenta alguna deuda, o sea, de antemano le está afectando su historial crediticio. O sea, el score le va a afectar dos cosas, su histórico, porque usted va a salir como que usted tomó ese dinero prestado y se lo debe a esa institución financiera, y le va a afectar considerablemente, o sea, entre más tiempo usted dure sin pagar, porque incluso pasa muchas veces que ni los mismos bancos se dan cuenta. O sea, a veces se deben incluso hasta pesos, 25 pesos, 100 pesos, que muchas veces la gente dice, pero usted me lo dice y yo hasta lo pago. Y incluso nunca se lo notifican al cliente, etcétera, etcétera. Pero como le digo, o sea, le afecta el historial y le afecta el score. Ante este tipo de situaciones, lo primero que usted debe hacer, que eso lo establece el manual de prousuario, acercarse a la institución financiera, tratar, es el plan A, por ejemplo, la primera medida que uno debe tomar, y de que ellos traten de resolver el problema lo antes posible. De acuerdo al reglamento de prousuario, ellos tienen 30 días para darle respuesta, ya sea positivo o negativo. Si usted la respuesta que yo le dio no le entiende que no le favorece, usted no está de acuerdo, usted no considera que no consumió eso, o que usted lo pagó y tiene su carta de saldo y ellos no le resolvieron, o ellos sí hicieron lo indiferente, vamos a decirlo así, usted puede ya acudir a prousuario y poner la reclamación. También lo puede hacer a través de la Sociedad de Información Crediticia, dígase TransUnion o Data Crédito, pero lo que yo recomiendo es primero ir a la institución financiera para que le quiten eso, o lo reporten, porque ellos lo que van a hacer es que lo van a reportar a esa Sociedad de Información Crediticia para que no se le siga reflejando y que le cambie el score, porque eso, como le digo, eso le puede estar afectando. Entonces ahí viene un proceso, ellos lo notifican, por lo regularmente eso puede tomar entre 2 o 3 meses, puede depender del tiempo que ellos tomen en reportarlo, etcétera, de que la información crediticia haga un cambio, etcétera, etcétera. Pero esa es la primera opción, como le digo, o sea, ir de aquí lo antes posible, porque realmente eso es algo un tanto, vamos a decir, peligroso. Porque cuando viene a ver, en ese momento usted necesita un producto crediticio, vamos a decir un préstamo o una tarjeta de crédito, por alguna situación que usted se le presente, y que por eso no le den un préstamo en ninguna institución financiera. Ok, jóvenes, veo que algunos tienen la mano levantada. Ya ahí tenemos algunas recomendaciones, orientaciones del licenciado, ya lo saben, no inviertan su dinero a lo loco. Bien, veo que el Chavo puso cero mantequilla,
Pues sí, pero mantequilla. Ya vieron que mientras más regulada esté la organización, pues mejor. Hay, ¿verdad?, menos riesgo de que usted pierda lo que ha invertido. Jóvenes, los que están levantando la mano, por favor, las preguntas por escrito en el chat para que, gracias a la colaboración de nuestro director de modulares, Víctor, pueda formular las preguntas. Pasamos a ti, Víctor. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora directora. Buenas noches, licenciado Rafael. Gracias por la excelente presentación, muy orientativa para todos. Bien, tenemos la primera pregunta de Guillermo. Guillermo pregunta, según su experiencia, las conocidas financieras, ¿qué tan confiables son? Ok. O sea, a veces que hay cosas que yo me limito un poco, al menos como preguntan de manera personal, a cuestión de ética, porque muchas veces hay personas, me ha tocado incluso mismo estudiantes que tal vez trabajan con una financiera o algún tipo de institución financiera, y yo a veces por cuestión de ética no trato de emitir ciertos comentarios, pero bueno, o sea, yo lo que digo es siempre enfocarse en la regulación. O sea, entre más, o sea, no es lo mismo una institución financiera regulada bajo la ley monetaria financiera que no esté regulada por ninguna. Por ejemplo, las financieras per se, como tal, no están reguladas bajo ninguna ley. O sea ahí, como le digo, como le digo, bajo mi criterio, es enfocarme siempre, o sea, mi dinero yo lo tengo donde está más seguro. O sea, instituciones que están reguladas por la ley monetaria financiera. O sea, yo, por ejemplo, con mi dinero yo no juego porque es algo que me ha costado conseguir con sudor de mi frente y que el día de mañana, donde yo tenga ese dinero, por no ponerle una institución que tenga una regulación, quiebre, lo perdí. O sea, incluso lo pueden googlear y ellos ofrecían unas tasas de interés, no sé si era un 12, un 15, cuando la mayoría de instituciones financieras del sistema ofrecían un 4, un 5, ellos estaban ofreciendo un 12, un 13. ¿Entiendes? O sea, cuando ustedes ven que están ofreciendo intereses muy por encima del mercado, digan, no, espérate, déjame ver qué está pasando, está regulado. Normalmente cuando no están regulados, que ofrecen ese tipo de intereses, porque la gente se motive y lo entren, después quiebra o se desaparecen los dueños, que eso pasa bastante. Ya ha pasado varias veces, incluso hubo uno, creo que era de Puerto Plata, perdón, han habido varios casos de personas que se constituyen una financiera, empiezan a captar recursos, ofrecen una muy alta rentabilidad, como le digo, muy por encima de lo que está ofreciendo el mercado. Incluso creo yo que estaban ofreciendo una de Puerto Plata, creo que era como un 20, algo así, anual, o sea, una cosa exorbitante en comparación con lo que estaba ofreciendo el mercado. La persona entraba y nada más duró varios meses y de un momento a otro se desapareció el dueño con el dinero. Entonces, ya esa gente no puede recuperar el dinero. Sí, claro, la superintendencia en estos casos puede, porque es el órgano regulador del sistema financiero, puede intervenir esa financiera, pero lo que puede esperar, por ejemplo, que se vendan los activos, que eso también es algo que a veces yo digo, pero ¿por qué tiene que intervenir después y no puede intervenir antes? ¿Entiendes? A veces una cuestión, vamos a decir, la misma legislación que a veces limita a los organismos reguladores en ciertos aspectos. Pero eso sucede también, que pueda los organismos reguladores intervenir luego que pasó este tipo de situación de fraude, de estafa, pero no, mira, cerrarla y tratar de vender los activos que quedan, pero muchas veces no se recupera nada o muy mínima parte. Eso le ha pasado a muchas personas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, licenciado. Tenemos una siguiente pregunta sobre si usted recomienda el tomar préstamos hipotecarios. Sí, o sea, después de hipotecario, eso, incluso, como yo digo, a muchas veces, o sea, todo, como digo, todo es que es una evaluación. O sea, en vez de, por ejemplo, una persona pagar un alquiler por ejemplo, un apartamento, por una casa, y bueno, por ese dinero que estoy pagando de alquiler, lo tomo un préstamo hipotecario, que viene siendo lo mismo,
Y al final de cuentas, vamos a decir, lo toma 20, 30 años, el inmueble es mío. O sea, es una muy buena opción. Pero como les digo, o sea, antes de usted tomar un préstamo de cualquier tipo o utilizar cualquier producto financiero, si usted no es experto en la materia, porque ese a veces es el problema, no estamos, no tenemos la suficiente edificación o el suficiente conocimiento a veces de los productos financieros, porque a veces nos llevamos de lo que nos dice la institución financiera. Pero como les digo, ellos lo que tienen en su cabeza es que tienen que vender sus productos financieros, porque lo que tienen que cumplir metas. O sea, eso tiene que estar claro. Las instituciones financieras tienen que cumplir metas y lo que tienen que vender sus productos. Ese es su meta. O sea, uno como usuario es que tiene que cuidarse. O sea, por eso les digo, primero siempre consulten a un experto si no conocen bien y principalmente consultar, como les digo, los tarifarios, las condiciones, qué me ofrecen, qué no me ofrecen, qué facilidades tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que hace de manera esporádica a veces el Banco Central que libera lo del encaje legal, que eso solo viendo los fondos preventivos. Incluso lo hicieron en la pandemia, creo que lo liberaron como algunas 3 veces. Que es la liquidez que ellos guardan en el Banco Central, las instituciones financieras, y el Banco Central lo libera para que ellos lo presten a una tasa muy por debajo, sobre todo, principalmente ellos lo han utilizado más en los préstamos hipotecarios, personas que para que adquieran su primera vivienda, una tasa muy, o sea, muy competitiva, muy asequible. Como le digo, en la pandemia ellos lo liberaron varias veces, incluso estaban ofreciendo tasas hasta de un 8, fija por 3 años. O sea, muchas veces cuando el Banco Central libera lo del encaje legal, es una muy buena oportunidad para adquirir un préstamo, realmente. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, licenciado. Nos quedan preguntas, ya que hay varias preguntas sobre criptomonedas, las vamos a resumir en una. Mientras le vamos a pasar la de respectivo a que si usted recomienda que un negocio se maneje con cuenta de ahorro. O sea, es como le digo, eso depende, puede ser cuenta de ahorro, cuenta corriente. Por lo regular, la ventaja de la cuenta de ahorro que ofrece, te paga algo, no mucho, salvo algunas instituciones financieras que ya están promocionando o ya cuentan con cuentas de ahorro de alto rendimiento, incluso hay una institución que está ofreciendo hasta un 5. Claro, tiene sus condiciones. Hay algunas que te dicen, no, mira, el mínimo, tú tienes que manejar un promedio, vamos a decir, de 10 millones de pesos, de 1 millón, de 2 millones. O sea, con 2 millones de que tú me manejes en balance, promedio, yo te voy a dar mensualmente un 3. Si me manejas 5 millones, yo te doy un 5. O sea, lo bueno de como digo, de las cuentas de ahorro es que el banco te paga una tasa de interés. Por lo regular, por las cuentas corrientes no te pagan nada. Las cuentas de ahorro, por lo regular, te cobran manejo de cuentas, o sea, hay comisiones. Por lo que muchas veces las cuentas corrientes no tienen, o nada más te ponen una comisión por la tarjeta de débito que tú tengas afiliada. Sin embargo, por las cuentas de ahorro, a veces te cobran manejo de cuentas, la tarjeta de débito. Puede que haga 1 o 2 comisiones más. En la parte del límite, mira, que si tú me tienes menos de tanto, también te cobro otra comisión. Por lo regular, las cuentas de ahorro tienen más comisiones o más cargos que las cuentas corrientes, pero tienen la ventaja que te pagan más intereses. Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, como última pregunta, tenemos unas inquietudes sobre criptomonedas. Los muchachos están interesados en el movimiento de las cripto, Sí, el dinero completamente digital. Sí, entonces lo vamos a resumir de la siguiente manera, licenciado. Sobre criptomonedas, su opinión y alguna plataforma ha tenido experiencia o alguna sugerencia entre plataformas para no dar nombres específicos como nos han planteado. Ok, en cuanto, por ejemplo, a criptomonedas. Las criptomonedas, como les digo, sí hay países que ya están regulados, o por lo menos uno de ellos. En el caso que le mencioné de El Salvador, ya ellos regularon lo que es el Bitcoin. Hay otros países, por ejemplo, desde Europa, el mismo Estados Unidos, está contemplando ya empezar ya también a regularlo, porque vamos a decir, ese es el futuro realmente, o sea, es el dinero digital. Mi recomendación es
que cuando hay plataformas realmente y que están reguladas, déjame decirle, plataformas ya que están reguladas incluso en materia de criptomonedas, incluso en Europa. Mi recomendación es que si van a invertir en este tipo de activos, por lo menos yo personalmente, yo tengo inversiones en criptomonedas, pero no invierto en criptomonedas volátiles. Principalmente mis inversiones están en lo que se le conoce como stablecoin, monedas estables. ¿Por qué? Porque o sea, su valor es igual al dólar. Es decir, si el dólar vale 1, esa criptomoneda vale 1. Porque la volatilidad es riesgo. O sea, tengan eso pendiente. Muchas veces invertimos en criptomonedas, para decir un ejemplo, una moneda ahora puede costar $1,000 y ya a los 5 minutos, a los 10 minutos, puede de $1,000 dispararse a $1,500 o a $2,000 o de un día para otro. O sea, y ahí hay un riesgo. Entre mayor volatilidad presenta un instrumento financiero, hay un mayor riesgo de pérdida también. Y más, por ejemplo, hay una situación, o vamos a decir, una modalidad también de adquirir instrumentos financieros, que es el apalancamiento, que es lo mismo que financiamiento, que cuando se financia una proporción de ese instrumento. ¿Qué sucede? Cuando uno utiliza ese apalancamiento, uno paga, o sea, lo mismo que un préstamo, uno paga al broker o al intermediario por prestarle ese dinero. ¿Qué pasa? Muchas veces los brokers, cuando te cae en un valor en saldo negativo, un tanto por ciento negativo de la inversión, automáticamente te cierra la operación y perdiste el dinero. O sea, ahí es que está principalmente el riesgo, más cuando se opera como apalancamiento. Por ejemplo, yo personalmente no recomiendo operar como apalancamiento, y utilizo principalmente las inversiones en criptomonedas stablecoin, o sea, esas criptomonedas que tienen el mismo valor del dólar, y yo lo que hago es que recomiendo el staking, que hago así como un depósito a plazo, que muchas veces te pagan, bueno, una criptomoneda hasta por $1,000, o sea, te pagan un 8 anual, o sea, que una rentabilidad asequible y vamos a decir dentro del promedio, ¿entiendes? Comparándolo con lo que ofrecen los productos financieros del sistema. O sea, es lo que yo recomiendo. Pueden adquirir, o sea, hay plataformas también que te permiten adquirir criptomonedas que no estén sin necesidad del apalancamiento, pero como le digo, la esencia está en la seguridad, en la regulación. Tengan cuidado con eso. O sea, cuando yo invierto en una plataforma de criptomonedas, yo busco que esa esté regulada. Y entre más regulación tenga ese broker, más seguro yo estoy. Investigo, porque muchos de los brokers ponen la regulación que tienen, yo investigo qué consiste, si es cierto que está regulado, o sea, yo investigo. Y esa es la recomendación que yo le hago a la hora de invertir en criptomonedas. Muy bien, licenciado. Hemos visto que ya nuestros estudiantes han planteado todas sus preguntas. Directora, adelante. Licenciado, a su juicio, ¿el dinero físico va a desaparecer? Es probable que incluso no sé si ustedes saben que ya hay, creo que son supermercados de Amazon ya, que usted pasa la cosa en los carritos y que se le debita la tarjeta automáticamente. Ya hay tarjetas de crédito digitales que uno lo puede tener en el celular. Creo que hay un supermercado en Inglaterra que usted puede pagar con la huella digital. A mi parecer, y como yo veo cómo va la evolución de los sistemas financieros, de la misma moneda, es muy probable que en un tiempo lo que estemos viendo es dinero digital. Realmente para allá es que vamos. Claro, hay unos países, o sea, le hago esta observación, que están escépticos, como por ejemplo China, y hay otros. Incluso China prohibió las inversiones, cualquier tipo de operaciones, por ejemplo, con dinero digital, dígase criptomonedas, están prohibidos en China. Pero eso es por el momento. Puede ser que el día de mañana venga otro presidente o cambie de parecer y se decida por utilizar la criptomoneda como su dinero. Tenemos también este caso del señor Elon Musk, un señor bien polémico, que en un tiempo a sus empleados de Tesla, él le pagaba con criptomonedas, con Dogecoin específicamente. Pues hoy en día Dogecoin se ha disparado. Luego de adquirir
la compañía de Twitter. Pero entiendo que sí, que en un futuro es muy probable que estemos hablando ya de dinero digital. Muy bien, pues agradecer enormemente al licenciado Rafael de León. De verdad, esperamos nueva vez contar con su participación, con otra charla. Ha sido muy productiva. Nos ha orientado bastante sobre las finanzas personales y cómo debemos manejarlo. También agradecer al director Víctor Ramón Mateo por colaborarnos con ser un filtro para las preguntas. Y nada, de esta manera, pues vamos a concluir nuestro webinar de hoy. Y espero que le haya servido a mis estudiantes y agradecerle enormemente. Sigan viniendo a nuestras actividades y eventos. Bueno, pues que tengan todos una feliz noche. Buenas noches a todos. Pasen buenas. Bye, bye.